día. Por supuesto que saludo y agradezco a las comisiones de igualdad de género y a la Comisión de Gobernación el que se pudiera materializar estas reflexiones que sin lugar a dudas nos van a permitir seguir avanzando. Saludo, por supuesto, a la diputada Fabiola, a la diputada Nayeli, a la diputada Xochitl, con quien estaré compartiendo este bloque. Miren ustedes, desde el PRD, desde hace mucho tiempo ha sido precursor en materia de prevención y erradicación de la violencia política en razón de género, no solo en el ámbito de la legislación electoral, sino también para su militancia. Mucho antes de que fueran discutidas las recientes reformas en materia de violencia política de género, nuestro partido puso el tema en la agenda pública y a través de su propia declaración de principios, de sus documentos básicos, ordenó a los grupos parlamentarios de estar en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para legislar en contra de la violencia política de género, de tal forma que no solo presentamos iniciativas al respecto, sino que también se impulsaron acuerdos para que desde la 63 legislatura fueran aprobadas reformas en este sentido. Hoy reiteramos nuestro compromiso y seguiremos impulsando las reformas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia en todos los ámbitos. Es por ello que desde el grupo parlamentario del PRD estamos convencidas de que esto no puede ni debe de ser un tema de partidos. Si bien es cierto que cada una de nosotras, como militantes y representantes de nuestros institutos políticos, debemos dar una fuerte lucha al interior de cada uno de ellos para garantizar la paridad y erradicar la violencia de género, también resulta muy importante recalcar que sin el concurso de las voluntades de todas las legisladoras, estas reformas no serían posibles. Es decir, el problema de la desigualdad entre géneros y de la erradicación de la violencia política es sin duda alguna un asunto que aglutina y no divide. Es así pues que hemos podido construir los consensos para impulsar la aprobación de estas reformas y es así como hemos logrado detener también intentos que pretenden eliminar otros avances democráticos. En este contexto de colaboración, sabemos que el pasado 13 de abril se publicaron las reformas en diversas leyes generales en materia de violencia política de género. Estas reformas constituyen un avance sustancial para tipificar, prevenir, sancionar y, consecuentemente, erradicar la violencia política de género que hasta ahora ha sido lamentablemente invisibilizada. La reforma, como ya se ha dicho estos días, tiene el acierto de definir con toda claridad qué se entiende por violencia política de género, tipifica las conductas ilícitas, establece las sanciones y faculta a las instancias que deberán hacerse cargo de la implementación. Es decir, se establece un marco bien delimitado que buscará eliminar los actos que hasta ahora han discriminado a las mujeres que participan en la política y, por tanto, han impedido que ejerzan su legítimo derecho a la lucha por el poder. En una arena política de igualdad de oportunidades frente a los hombres, en una sociedad en la que somos la mitad de la población en nuestro país. El siguiente paso, sin duda, y coincido con lo que se ha venido comentando, es la armonización de las legislaciones en las entidades federativas, que es donde se encuentra la mayor parte de los casos de violencia. La urgencia es clara y es por ello que resulta ingente el compromiso de todas las fuerzas políticas para que desde los congresos locales se siga impulsando lo ya ganado a nivel federal. Y hoy por eso celebro las distintas intervenciones en donde hemos estado conociendo de los avances que hay hasta ahora en los congresos. Por eso es que también desde el PRD nos comprometemos para seguir impulsando estos temas, principalmente los relativos a la violencia de género, particularmente la política, de tal forma que nos permita generar a través de acciones afirmativas una presencia cada vez mayor de las mujeres en los espacios. Y esperamos que en estas armonizaciones que se están dando en los congresos locales se pueda contemplar, que no se pierda la importancia del presupuesto, que se pueda destinar un presupuesto para su implementación, sobre todo porque implica varios mecanismos de seguimiento que tendrán que realizar o podrán realizar los órganos electorales. Bueno, debemos recordar que esta legislatura se conformó de manera cuasi paritaria y esta característica le ha dado un funcionamiento muy especial que no se había visto en las legislaturas anteriores. El impulso de la agenda de género no solo ha sido muy importante, sino que hemos logrado imprimir la perspectiva de género en muchos de los actos y decisiones legislativas.
No obstante, debemos señalar que todavía existen fuertes resistencias al interior de los partidos políticos para garantizar la integración paritaria de las candidaturas y en cada proceso electoral. Las mujeres debemos de librar una gran batalla para el cumplimiento de las leyes electorales. Es decir, aún y cuando formalmente se reconoce la paridad, esta no resulta orgánica la designación de las candidatas y candidatos, sino que es exigida por las mujeres. Debemos hacer énfasis en que la introyección partidaria del principio paritario es el primer paso para terminar con la violencia política de género. Adicionalmente, debemos generar acciones legislativas para avanzar en las reformas que garanticen los derechos de las legisladoras y su representación paritaria en todos los órganos de la Cámara. La integración paritaria de todos los órganos de gobierno, de las comisiones, así como de las estructuras de asistencia parlamentaria, debe de ser una prioridad en el diseño de una nueva reglamentación interna para evitar, por ejemplo, que en el órgano de dirección política de la Cámara siga estando bajo el control masculino, lo cual no solo resulta una violación a los derechos de las legisladoras para participar en la conducción política de la Cámara, sino que impone una dificultad más en el desarrollo de los trabajos de género. Es decir, una nueva ley orgánica del Congreso deberá, sin duda alguna, tener perspectiva de género. Y también el que tengamos que erradicar esta idea que la participación política de las mujeres solo debe de confinarse a espacios que solamente son para mujeres. Sabemos que en ciertas comisiones deben de estar las mujeres nada más. No, hay que también erradicar esa visión en la Cámara y en todos los espacios públicos también. No obstante, poco a poco hemos avanzado en garantizar la paridad en la conformación de los órganos del Estado. La reforma constitucional del 6 de junio del 2019 es un gran ejemplo de la confluencia de esfuerzos en beneficio de los derechos de las mujeres. Estoy convencida de que sin la integración actual de la Cámara del Congreso de la Unión, ni la aprobación de la reforma constitucional en materia de paridad de género, de paridad entre los géneros, ni las reformas legales en materia de violencia política de género habrían sido posibles. Ahora es el momento de dar los siguientes pasos. En primer término, la armonización, decíamos ya, en las entidades federativas de las reformas legales en materia de violencia política de género es urgente frente al inicio del proceso electoral y ya se ha comentado aquí bastante en torno a este tema. Estamos conscientes de las dificultades que nos han impuesto la declaratoria de emergencia por el COVID, sin embargo, debe de ser una de las prioridades de las y los legisladores locales de todas las fuerzas políticas. En segundo lugar, las leyes que le dan vida a la reforma constitucional en materia de paridad, que deben no solo garantizar la integración paritaria de todas las dependencias de las administraciones públicas, tanto federal como locales, sino también en todos los poderes y órganos autónomos. Además, deben de garantizar que dentro de estas estructuras administrativas, las mujeres y los hombres participen paritariamente, no solo en igualdad de circunstancias, sino tomando en consideración los factores que generan la desigualdad estructural. En esta materia, nuestro grupo parlamentario ha presentado 21 iniciativas y sabemos también ya que la Cámara de Senadores han avanzado en la determinación de algunas reformas mismas que es urgente que demos el seguimiento puntual a su implementación a través de un grupo de trabajo, digo yo, conformado a partir de de las comisiones dictaminadoras. En segundo término, también debemos de señalar que no obstante que las acciones afirmativas de género en materia electoral y las cuotas han derivado de la presencia cada vez mayor de mujeres en los espacios de tomas de decisiones, la reforma constitucional de 2014 quedó corta al establecer únicamente el acceso paritario en las candidaturas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ha señalado, y voy a citarlo, inicio, comillas, la regulación constitucional de la paridad se constriñe en la postulación de candidaturas a legislaturas federales y locales, ya que se encuentra orientada a restablecer la igualdad material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales, aunque lo deseable es que la paridad se traduzca en la integración de todos los órganos de la representación popular, en la integración, por lo que corresponde al poder reformador de la Constitución, especifica que la paridad es un principio en materia electoral que permea en la integración de los órganos de representación popular. Este señalamiento quedó solventado con lo establecido en la reforma constitucional del 2019, en la que se determinó la conformación paritaria de los órganos del Estado,
por lo que se hace indispensable que esta reforma se refleje en las leyes reglamentarias. Bueno, me encuentro convencida de que únicamente garantizando la participación paritaria de las mujeres en todas las esferas del poder, del quehacer público, haciéndolo evidente y generando los mecanismos que la protejan, continuaremos en la senda correcta para erradicar la violencia de género y todas las expresiones de estas violencias. Únicamente visibilizándonos en la esfera pública lograremos erradicar la idea de que las mujeres en política representan solo a mujeres. Debemos de erradicar esta idea, decía ya, que la participación de las mujeres solamente se confina en algunos espacios. Debemos de seguir impulsando un cambio en la cultura para superar esta violencia que es cultural y que desde ahí los gobiernos estatales pueden ayudar en mucho. Debemos construir un paradigma en que todas y todos influyamos en la edificación del destino común de nuestro país y en el futuro global de la sociedad para arribar a una colectividad sin violencia. Este es el compromiso del grupo parlamentario del PRD. Muchas gracias. Muchas gracias.